Hola, muy buenas tardes. En esta exposición hablaremos sobre una de las vías de administración de medicamentos más especializadas y precisas del ámbito clínico, que es la vía intratecal. La presentación fue elaborada por Aida Álvarez, Linda Ospina, David García y mi persona Carol Salas. Se basa esta información científica y actualizada en estudios clínicos recientes. A lo largo de esta exposición analizaremos su definición, sus propósitos, sus indicaciones, precauciones, anatomía y además de un caso clínico real que evidencia su uso seguro y eficaz. Para comprender mejor la importancia clínica de esta vía de administración, comenzaremos con un caso real, documentado en la literatura médica colombiana. Se trata de una paciente de 31 años, quien nació de un embarazo gemelar prematuro. Sufrió de hipoxia neonatal, lo que generó una parálisis cerebral con espasticidad secundaria. Además, presentaba antecedentes de trombosis venosa profunda recurrente, por lo cual ella recibía tratamiento con un anticoagulante con dalteparina. La paciente fue tratada inicialmente con un baclofeno oral para el control de la espasticidad, pero no mostró alguna mejoría, por lo que en el año 2012 se le implantó una bomba intratecal de baclofeno, que permitió estabilizar sus síntomas musculares. En el año 2023, la paciente quedó embarazada, fue informada de los riesgos, pero decidió continuar con su embarazo. Con la terapia intratecal durante el embarazo recibió una infusión continua de 380 microgramos diarios de baclofeno, acompañada de controles médicos estrictos. El tratamiento con enoxaparina, que es un anticoagulante. Para evitar nuevos episodios trombóticos, el embarazo evolucionó sin complicaciones hasta la semana 37. Se programó la cesárea, sin embargo, debido a la presencia del catéter intratecal no fue posible aplicar la anestesia raquídea, por lo que se utilizó anestesia general con remifentanilo y fentanilo, que hacen parte de los grupos opioides, evitando el uso de relajantes musculares. Finalmente, la paciente dio a luz un niño sano con un peso adecuado de puntaje Angar de 7/10 y 8/10. Este caso nos demuestra que el uso del baclofeno por vía intratecal durante el embarazo es seguro, es eficaz y siempre que exista un seguimiento multidisciplinario adecuado. La vía intratecal consiste en administración del medicamento directamente en el líquido cefalorraquídeo, permitiendo que actúe de una forma rápida, directa, sobre el sistema nervioso central, con dosis mucho menores y con menos efectos secundarios. Según Jordan del 2012, esta vía introduce el fármaco en el líquido cefalorraquídeo para una acción centrada y rápida y localizada, a diferencia del epidural que actúa fuera de la dura madre. Por su parte, Duke, Wadri y Das de 2022 la describe como la administración subaranoidea o espinal, que permite un contacto directo con la médula y las raíces nerviosas, evitando la barrera hematocefálica. Finalmente, José de Andrés y colaboradores en el 2022 explican que la vía intratecal modifica la biodisponibilidad del fármaco dependiendo de los factores como la dosis, la solubilidad y la difusión en el líquido cefalorraquídeo, logrando efectos sensitivos, motores y simpáticos según el medicamento. En conjunto, estos actores coinciden que la vía intratecal es precisa, rápida, eficaz y ideal para el manejo del dolor crónico, anestesias y espasticidad. El concepto que mejor se relaciona es el de José de Andrés del 2022, porque explica cómo el baclofeno intratecal actúa directamente sobre la médula espinal, modificando su biodisponibilidad y garantizando un efecto secundario seguro y continuo. Los propósitos y los objetivos de la vía intratecal. Los propósitos principales de la vía intratecal son mejorar el manejo del dolor crónico o refractario, reducir los efectos adversos sistémicos y prolongar la anestesia postoperatoria. En primer lugar, se utiliza para controlar el dolor en pacientes oncológicos o con enfermedades neurológicas que responden a tratamientos convencionales. También permite reducir las dosis sistémicas de medicamentos, ya que al aplicarse directamente en el líquido cefalorraquídeo, se requiere de una cantidad mucho menor para obtener el mismo efecto terapéutico. Además, al emplear ayudantes intratecales como son los opioides o los agonistas alfa-2, por ejemplo la desmedetomidina, se logra una analgesia prolongada y de mejor calidad. Finalmente, es fundamental en el tratamiento de la espasticidad severa, como vimos en el caso clínico, donde el baclofeno intratecal
permitió controlar eficazmente la rigidez muscular sin causar una sedación ni efecto tóxico sistémico. En las indicaciones clínicas encontramos que tenemos 4 principales indicaciones para el uso del sistema de la administración intratecal. Primero, el dolor oncológico refractario, que es cuando el paciente no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales, orales o transdérmicos. En el dolor crónico no oncológico de difícil manejo, como el dolor del miembro fantasma, el síndrome del dolor regional complejo, el tipo 1 y el tipo 2, las plexopatías braquiales, lumbosacras o inducidas por radiación. En la espasticidad severa común en pacientes con esclerosis múltiple, lesión medular, parálisis cerebral y accidentes cerebrovasculares. Y en el manejo del dolor en pacientes oncológicos tiene una alta prevalencia, cerca del 40% tras tratamientos curativos, el 55% durante las terapias activas y más del 66% en fases avanzadas. Bueno, la OMS propone un enfoque multimodular que combina los tratamientos farmacológicos como los AINES, los opioides, los antipilépticos, los antidepresivos relajantes, los musculares, las ketaminas o los cannabinoides con terapias no farmacológicas. Y frente a esto, la vía intratecal se convierte en una alternativa eficaz, especialmente para el dolor neuropático refractario, ya que permite el uso de dosis más bajas con mayor efecto local y menor toxicidad sistémica. Y en relación con el caso clínico, nuestra paciente de 31 años presentaba espasticidad secundaria a hipoxia neonatal, por lo cual cumplía plenamente con una inducción válida para el uso del baclófeno intratecal. En las precauciones y manejo, la vía intratecal es de alto riesgo, por lo que requiere vigilancias y protocolos estrictos. No todos los medicamentos son seguros por esta vía. La administración intratecal inadvertida de fármacos no autorizados, como ciertos anestésicos relajantes musculares o quimioterapia, puede causar parálisis, convulsiones, daño neurológico o muerte. Un caso crítico es el de los alcaloides de la vinca, como la vincristina, que solo deben administrarse por vía intravenosa. Su administración intratecal es letal. Puede haber mal funcionamiento del catéter cuando hay diferencias superiores al 20% entre el volumen infundido y el esperado, o cuando se altera la eficacia analgésica. La evolución se realiza con imágenes o estudios con contraste a través de la bomba. Desde enfermería se deben prevenir y detectar complicaciones como infecciones en el sitio de inserción, fallas del catéter, formación de masas inflamatorias en la punta del catéter, problemas con la cicatrización de la herida quirúrgica. Y además es fundamental garantizar la correcta preparación del medicamento, la precisión en la programación de la bomba, asepsia durante recargas, identificación de interacciones farmacológicas como los opioides con benzodiazepinas que elevan el riesgo de depresión respiratoria. Con relación con el caso clínico, durante la cesárea, la paciente fue manejada con anestesia general, lo cual representaba un riesgo de depresión respiratoria si se combinan agentes anestésicos con baclófeno intratecal. Sin embargo, gracias a una adecuada coordinación interdisciplinaria, no se reportaron eventos adversos. Y en las contraindicaciones, el uso de esta vía está contraindicado con los siguientes casos: las coagulopatías o trastornos hemorrágicos, la inmunosupresión severa como en pacientes oncológicos avanzados, las infecciones activas ya sean locales o sistémicas, las alergias a materiales del dispositivo o fármacos, el consumo activo de drogas tipo 4 en los trastornos psiquiátricos como psicosis o demencia o dificultad del manejo del dispositivo. En las expectativas de vida menor a 3 meses, donde se prefiere una
una opción menos invasiva y, por supuesto, la negativa del paciente, que constituye una contraindicación ética clínica. Y con relación al caso clínico, durante el embarazo la paciente no presentó infecciones, coagulopatías ni deterioro cognitivo, por lo cual no tuvo contraindicaciones absolutas para mantener la bomba intratecal durante la gestación y el parto. Los componentes anatómicos macroscópicos. La vía intratecal se sitúa dentro del espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pía madre, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este espacio rodea la médula espinal, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta aproximadamente el nivel vertebral de L1 y L2, y termina en el cono medular y continúa como la cauda equina. El canal vertebral, que está formado por vértebras como arcos, láminas y pedículos, protege la médula espinal. Las meninges espinales se dividen en tres capas, que son la dura madre, que es la más externa y es resistente, la aracnoide, que es la intermedia y es donde se encuentra el espacio subaracnoideo, y la pía madre, que es la íntima, y esta se adhiere al tejido nervioso. Bueno, entre aracnoides y la pía madre se encuentran las trabéculas aracnoideas, que son las que dan un soporte estructural y mantienen el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Las raíces nerviosas dorsales y ventrales emergen de la médula, se agrupan y forman los nervios espinales, y en la región lumbar estos flotan libremente en el líquido cefalorraquídeo como parte de la cauda equina. Los vasos meningios y las arterias radiculares son las que irrigan las meninges y la médula. Y ojo, pueden lesionarse durante una punción si no se aplica una técnica adecuada. Componentes anatómicos microscópicos. Bueno, a nivel microscópico, las meninges presentan características estructurales específicas. Por ejemplo, la dura madre está conformada por un tejido conectivo denso, rico en colágeno tipo 1, también confiere una protección y un soporte mecánico, su superficie interna está recubierta por células planas, y estas forman una barrera frente al espacio subaracnoideo. Bueno, el aracnoides tiene una capa delgada, es avascular y con unas uniones herméticas que evitan que el líquido cefalorraquídeo se filtre. ¿Qué más? Ahora, la pía madre tiene una capa muy fina y es altamente vascularizada. Esta está adherida al tejido nervioso y sus capilares nutren la médula y se relacionan con una capa de astrocitos que protege la superficie medular. Y las trabéculas y las uniones celulares, estas aseguran la estabilidad del espacio subaracnoideo y además facilitan el flujo del líquido cefalorraquídeo. Las uniones intercelulares, como los desmosomas, uniones GAP, preservan la integridad estructural y las comunicaciones entre las meninges. Y por último, los ependimocitos son los que revisten el canal central de la médula y los ventrículos. Además, forman parte del plexo carotidio, encargado de la producción del líquido cefalorraquídeo. Irrigación y retorno venoso de la vía intratecal. La irrigación arterial de la médula espinal proviene de ramas segmentarias de las arterias vertebrales, intercostales y lumbares. Estas ramas originan arterias radiculares que penetran el conducto vertebral junto con las raíces nerviosas. Dentro del canal vertebral, estas arterias se integran en el sistema longitudinal arterial, que está constituido por una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Este sistema garantiza el suministro constante de oxígeno y nutrientes a la médula. El retorno venoso no se realiza a través del líquido cefalorraquídeo, sino de la médula y las meninges, mediante el plexo venoso vertebral interno o epidural. Este plexo es sin válvulas, altamente anastomótico, y se comunica directamente con las venas vertebrales y las venas cava superior e inferior. Asociación de los fármacos de la vía intratecal.
La difusión hacia la médula y los nervios locales, una vez que el fármaco se suministra en el encefalodaquídeo, comienza a difundirse hacia los tejidos que lo rodean, principalmente en lo que es la parte de la médula espinal y las raíces nerviosas. Este es el proceso que el medicamento permite que ejerza su efecto analgésico y anestésico directamente en lo que es la parte del sistema nervioso central. La distribución por el líquido encefalodaquídeo no es un líquido estático, sino que circula de manera convectiva, pulsátil y pasivo por los latidos del corazón y los movimientos respiratorios. Gracias a eso, el fármaco se distribuye a lo largo del eje cerebroespinal, llegando incluso a compartimentos más altos, lo que influye directamente en la concentración y duración del efecto. La absorción a la circulación sistémica parte del fármaco puede atravesar de plexos venosos epidurales o la variedad de sangre del líquido cefalorraquídeo, alcanzando la sangre. Esto genera efectos sistémicos subsecundarios, aunque el objetivo principal del fármaco intratecal es actuar sobre el sistema nervioso. El volumen y producción del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 150 mililitros y produce más de 500 mililitros al día, lo que significa que el líquido se denuda completamente unas 3 a 4 veces al día. Estos valores determinan cómo se diluye y distribuye el fármaco afectando su tiempo de acción. La influencia lipofílica del fármaco, los fármacos lipofílicos como el fentanilo, pues un fentanilo se disuelve fácilmente en lo que es la grasa, por lo que se absorben rápidamente, tiene un efecto corto y localizado. En los cambios hidrofílicos como la morfina, permanecen más tiempos en el líquido cefalorraquídeo, lo que distribuye mayor amplitud y una producción más prolongada, pero también más corta y con efectos secundarios. Factores del modelo farmacocinético. Finalmente, la distribución intratecal depende de varios factores, los que son tres: el volumen, la velocidad y la inyección. La densidad del fármaco es más o menos denso que el líquido cefalorraquídeo. En el ciclo de eliminación anatómico es importante y las características físico-químicas del medicamento. Todos estos elementos combinados se determinan con el comportamiento del fármaco dentro del sistema nervioso. Factores físico-químicos que afectan la farmacocinética intratecal. Tenemos que uno de los factores es la área superficie subaracnoidea. El lugar donde se aplican las inyecciones es clave. Cuanto más cerca esté del sitio donde creemos el efecto será mucho más rápido y más eficaz, donde veremos el resultado. Por eso la elección del punto de inyección es directamente importante, ya que este afecta a lo que es la velocidad y potencia del fármaco. El volumen de inyección, superficie efectiva, siendo otro tema, el volumen y la velocidad de inyección determinan cuánto se tiene fármaco del líquido cefalorraquídeo. Como queremos una acción controlada y localizada, normalmente usaremos volúmenes pequeños e inyecciones lentas. En otro caso también tenemos que el pH líquido es muy importante. ¿Por qué? Porque el pH influye dentro del grado de ionación del fármaco. Si el fármaco está de forma no ionizada, atravesará mucho mejor los tejidos nerviosos, actuando de mucha mejor manera. En cambio, cuando no está ionizado, su paso será mucho más lento. También tenemos que las proteínas totales del líquido cefalorraquídeo hay pocas, proteínas que nos permiten que el fármaco se difunda mucho más rápido. Sin embargo, esto hará que se elimine mucho más antes, reduciendo la acción del efecto. El pK del fármaco también indica una acción ionizada. Según el fármaco, el pH, si el pK del fármaco es similar al líquido cefalorraquídeo, que es de 7,3 a 7,4, habrá una mayor reacción no ionizada, lo que permite que su oxidación. Por ejemplo, un pK de 8 tendrá un 18%, no ionizado, por lo que penetrará mucho más lento. El peso molecular de menores de 500 Dalton atraviesa rápidamente las meninges y estará mucho más pronto. En cambio, las moléculas grandes, proteínas terapéuticas de 10 a 100 kDalton, se difunden con dificultad y requieren sistemas de vibración controlados como bombas o cadetes intraticales. El grado de ionación también es muchísimo importante. Entre más no ionizada esté una molécula, mejor atraviesa lo que es las membranas nerviosas, cuyo pK es similar al líquido cefalorraquídeo. Tiene un inicio de acción más rápido, ya que hay una mayor proporción de moléculas no cargadas. Y por último tenemos lo que es la varicidad. La varicidad indica que el fármaco es menos denso que el líquido cefalorraquídeo. Si es hiperbárico, o sea, más denso, tiende a desplazarse hacia zonas más bajas del canal espinal. O si es hipovárico, menos denso, lo que sube a zonas más altas. Esto se usa para dirigir la anestesia a regiones específicas del cuerpo. De formas farmacéuticas utilizadas por la vía intratecal tenemos la solución inyectable o acuosa. Son las formas más comunes de administración por vía intratecal. Se usan principalmente para anestesia espinal o anestesia aguda, por ejemplo en cirugías o partos. Es importante que sean libres de conservantes, ya que esto puede causar neurotoxicidad. Tenemos de ejemplo a la bupivaína al 0,5%, morfina intratecal sin preservantes, infusiones contidas por catéteres de bombas implantes. Se usan sobre todo sobre el tratamiento de dolor crónico terminal mediante el sistema de infusión controladas. Estos dispositivos permiten administrar dosis estables, opioides, anestésicos e incluso fármacos biológicos. Como ejemplo tenemos programas como el Medtronic. También sigamos con lo que es la micro o nanopartícula.
Formulaciones sostenidas, su objetivo es lograr una ligación prolongada de medicamentos entre el espacio intratecal. Son útiles para mantener los analgésicos duraderos sin necesidad de aplicar dosis frecuentes o actualmente. La mayoría están en fase experimental o clínica muy temprano. Ejemplo, tenemos micropartículas de morfina o nanopartículas de lipídicas de fármacos biológicos. Seguimos con lo que es el implanting y las bombas intratecales. Son sistemas implantables o permanentes, semipermanentes, permiten una administración continua y controlada del fármaco. Se utilizan en pacientes como dolor crónico severo, espasticidad, ejemplo de las bombas intratecales. Esto podemos asociarlo con lo que es el caso clínico. Unas madres aprobadas por la British Pain Society. Después tenemos lo que son preparados proteicos biológicos. Se usan principalmente en la investigación o ensayos clínicos para enfermedades neurológicas, terapia génico o autoinmune. Incluyen enzimas recombinantes o anticuerpos monoclonales que requieren formulaciones especiales por su peso molecular. Ejemplo, tenemos la hidrosulfasa intratecal o anticuerpos de investigación. Saludos a todos. Vamos a realizar un procedimiento que se conoce como punción lumbar para administrar quimioterapia al líquido cefalorraquídeo, un procedimiento conocido como intra. Saludos a todos. Vamos a realizar un procedimiento que se conoce como punción lumbar para administrar quimioterapia al líquido cefalorraquídeo, un procedimiento conocido como intratecal. Para ello realizaremos la convencional punción lumbar y luego que extraemos líquido cefalorraquídeo vamos a administrar la quimioterapia al líquido. Ahora vamos a realizar en este momento la limpieza del área. Para buscar el área que vamos a puncionar, ubicamos las crestas y trazamos una línea recta buscando el espacio. ¿Okay? En este caso, este es el área que vamos a puncionar. Muy bien, ahora el área que hemos ubicado, donde vamos a puncionar, en primera instancia vamos a administrar un pelín de anestesia. Superficial inicialmente y un poquito más profundo. Luego que hemos ubicado el espacio y hemos aplicado la anestesia, vamos a introducir la aguja. Hasta que lleguemos al punto, tiramos la aguja y vamos a tener la salida del líquido cefalorraquídeo. Ese es el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a proceder a obtener muestras del líquido cefalorraquídeo para hacer el cytospin. Vamos a centrifugar el líquido cefalorraquídeo y posteriormente vamos a fijar la muestra en una plaquita y vamos a observar esto al microscopio para observar si existe infiltración al sistema nervioso central de blastos de leucemia. Ahora vamos a proceder a administrar la quimioterapia al líquido cefalorraquídeo. Y pasamos un poquito de solución salina para asegurar que el quimioterapéutico, que la citarabina, no quede en la línea. Ahora procedemos a retirar